Llevo 20 años con esta Sagrada Escritura. La compré justo cuando comenzaba los estudios de teología, allá por el año de 2005. Ha sido mi compañera mientras estudio, mientras doy clases y sobre todo mientras oro. 2 veces la he tenido que mandar empastar, las hojas ya se le están desprendiendo. Una vez se me perdió y la recuperé hasta meses después. 2 veces la he leído de principio a fin. Una en unos ejercicios espirituales ignacianos que duran 1 mes y la otra subrayando pasajes y textos significativos. Tengo aquí con 2 colores diferentes lo que voy destacando. Otras muchas veces la he repasado una y otra vez, en sus libros, en sus pasajes, en sus versículos y frases. He dirigido muchas charlas con ella en la mano, orientado a personas y orado con mi comunidad. Sin pensarlo, esta Biblia se ha vuelto parte de mí. Pero no es el libro, es lo que contiene. La palabra de Dios ha sido siempre una luz en mi camino. Es calidez en tiempos fríos. Siempre viva y eficaz, nunca deja de sorprenderme con su novedad, con su frescura, con su consuelo. A veces, aunque piense que ya me sé un pasaje, siempre hay cosas nuevas. Siempre se puede actualizar. Así como Heráclito decía que uno no se puede bañar 2 veces en el mismo río, yo estoy convencido de que nunca se lee 2 veces el mismo pasaje. Porque aunque el texto es el mismo, yo y mis circunstancias somos diferentes. El Espíritu siempre inspira cosas nuevas. Por eso no puedo dejar de pensar una vida sin la palabra de Dios. Y es que estoy seguro de que es más fácil entender nuestra humanidad desde Dios. La experiencia de siglos y siglos recopilada aquí en la Sagrada Escritura es una fuente de inspiración, de ayuda a todos en cualquier circunstancia que se encuentren. Por eso San Efrén decía que el Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió, decía él, en su palabra una variedad de tesoros para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrara su reflexión. En efecto, esta palabra es viva y eficaz. Es más punzante que una espada de 2 filos, dice la carta a los Hebreos. Es como una lluvia que baja del cielo, que empapa la tierra, que la hace germinar y dar fruto, como dice el profeta Isaías. En ella encontramos un bálsamo para nuestras heridas, un consuelo para nuestras tristezas, un río de alegría para nuestra felicidad. Auténticos tesoros que han inspirado a autores literarios de toda época. La palabra de Dios ha inspirado las mejores obras artísticas de la historia. La cultura de Occidente es imposible entenderla sin la palabra de Dios. Los evangelios, cada vez que los leemos, nos recuerdan especialmente pasajes así interesantes como la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano o las bienaventuranzas. Frases que llegan a lo profundo del corazón. Si nos vamos, por ejemplo, al Evangelio de San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, ahí en el capítulo 14. El mismo Juan, ahí en el capítulo 8, la verdad los hará libres. Ahí mismo en ese capítulo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién no se sabe todas esas frases? ¿Quién no las ha leído? ¿Quién no las ha meditado? Hay que rezar, por ejemplo, con el Salmo 51. Todos hemos pecado. Y cuando necesitamos de la misericordia de Dios, este salmo nos puede ayudar. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Por ejemplo, leer Mateo 6, cuando estamos preocupados, dice allí en este pasaje, no anden preocupados por su vida, por qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Dice, de todas estas cosas se preocupan los paganos. Y termina diciendo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te darán por añadidura. Escuchar, por ejemplo, las palabras de San Pablo ahí en Romanos 8:31, cuando andamos desesperanzados. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En todo vencemos gracias a Jesús que nos ama.
Leer el Salmo 23 cuando nos sentimos solos, qué esperanza nos da. Todos nos lo sabemos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. O el gran himno del amor de San Pablo cuando nos sentimos enamorados. El amor es comprensivo, el amor es servicial. Y termina diciendo San Pablo, el amor dura por siempre. Así tendremos que estar siempre alegres. La palabra de Dios nos transmite alegría. En Filipenses 4, estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres. ¿Cuántas historias y personajes encontramos en la Biblia? Nos sirve, por ejemplo, allí en 1 Samuel 17, David peleando contra Goliat. Lo que parecía imposible, lo logra. Sansón, con una simple quijada de burro, logra liberar a su pueblo en Jueces 15. Moisés, que era tartamudo, dirigiendo a un pueblo entero. Jeremías, que era joven, siendo perseguido, pero manifestando su amor a Dios. Pedro, que traicionó al Señor, siendo perdonado, lean Juan 21. La mujer pecadora, siendo liberada, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. San Pablo, por ejemplo, cuando se despedía de sus comunidades, la gente lloraba. Allí en Hechos 20 lo podemos leer. O a Jesús curando, a Jesús enseñando, a Jesús amando. Todo en la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es un tesoro, porque es Dios mismo transmitiéndosenos. Yo quiero que hoy volvamos a valorar nuestras Biblias. Volvamos otra vez a escuchar, a valorar la palabra de Dios. Que cuando vayamos a la Santa Misa le prestemos atención a lo que nos habla Dios en la liturgia de la palabra. San Jerónimo, por ejemplo, sostenía: yo pienso que el Evangelio es el cuerpo de Cristo. Yo pienso que las Sagradas Escrituras son su enseñanza. Cuando acudimos, por ejemplo, al misterio eucarístico, si cae una partícula, nos sentimos perdidos. Y cuando estamos escuchando la palabra de Dios, a veces se nos cae en el oído. Y la palabra de Dios, la carne y la sangre de Cristo, a veces nosotros mientras estamos pensando en otras cosas. ¿Cuántos graves peligros corremos de que se nos caiga la palabra de Dios por estar distraídos, por no escuchar? No hay que dejar que se nos caiga la palabra de Dios mientras estamos en la Eucaristía. Escuchemos con amor. Uno de los propósitos que yo me he puesto mientras doy clases de Biblia y por lo que sigo todavía en su enseñanza, no es que los alumnos aprendan demasiadas cosas, sino que sientan el mismo amor por la palabra de Dios que yo he experimentado. Que se sientan atraídos por la Biblia, que se interesen por la Sagrada Escritura. Ya Dios hará lo demás. Vayamos otra vez a nuestras Biblias. Abramos siempre nuestro oído. Que la palabra de Dios siempre nos acompañe. Exurge, levántate, toma tu palabra de Dios, escucha a Dios, porque Él siempre tiene algo que decirte en la circunstancia que estés, en el momento en que lo necesites, ahí lo tienes, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Que así sea.